Bueno, estábamos viendo, lo último que nos quedamos era el movimiento circular uniforme con vectores, ¿no? Es decir, vimos cómo son los vectores, el vector velocidad, el vector aceleración y el vector de posición, ¿no? Usamos coordenadas cartesianas y también coordenadas polares. Aquí está en la figura las coordenadas polares, que es lo último que vimos, ¿sí? Mm, Aquí está el vector velocidad y el vector aceleración en coordenadas polares, ¿no? Entonces vamos a ahora generalizarlo, a generalizar el caso de un movimiento circular, pero no necesariamente con velocidad angular constante, ¿sí? Entonces este es el caso de un movimiento circular en general, ¿no? O sea, le voy a poner aquí caso general. Es decir, omega ya no es constante, sino que tenemos pues las cantidades angulares, ¿no? Que es teta, ¿no? En el tiempo, teta punto, que es la derivada del ángulo, y esta la denotamos como una omega, ¿sí? Y en el movimiento circular uniforme, omega es constante, entonces aquí ya no es constante, sino que puede ser cualquier función, ¿sí? En el tiempo, así como vimos que hay diferentes, en una dimensión, diferentes movimientos que dependen del tiempo, una función general del tiempo, pues aquí también los ángulos pueden ser funciones del tiempo, ¿no? El ángulo, la velocidad y la aceleración, ¿no? Teta, dos puntos que la denotamos como una alfa de t, ¿sí? Entonces, son funciones del tiempo. Lo que sí sabemos, debido a que es un movimiento circular, es que r es constante. Por lo tanto, r punto es 0 y r dos puntos pues también es 0. Entonces vamos a calcular los vectores velocidad y aceleración. Aquí conviene hacerlo en coordenadas polares. También se puede hacer en coordenadas cartesianas. Cualquier movimiento lo pueden ustedes estudiar en cualquier sistema de coordenadas. Pero pues como les había comentado, va a simplificar el cálculo dependiendo del sistema de coordenadas. En este caso, como es un movimiento circular, el hecho de que r punto y r dos puntos sean 0, conviene el uso de coordenadas polares, ¿sí? Entonces voy a jalar estas expresiones que son la velocidad y la aceleración en coordenadas polares y simplemente es calcularlos, ¿no? En este caso. Estas son las generales, ¿sí? Esta es el vector velocidad y el vector aceleración en coordenadas polares en el caso general, ¿sí? Este es en general. Sea circular o no sea circular, sea aún también una recta, ¿no? Que ahí sería más complicado escribirlo aquí, ¿no? Tendrían que escribir la ecuación de una recta en coordenadas polares, pero cualquier movimiento, ¿sí? Estos son las expresiones generales. Entonces, en este caso, en un movimiento circular, ¿sí? Pero general, es decir, que estas son funciones del tiempo, pues como nos queda el vector velocidad, eh, es r punto, pues es 0, entonces no tiene componente radial, ¿sí? Estas de aquí son las que vamos a usar. R punto no tiene esta componente, pero sí tiene R teta punto, y teta punto pues va a ser omega de t. Lo voy a dejar con teta punto, entonces es R y teta punto, ¿sí? Teta punto pues es una función del tiempo en la dirección polar, lo cual ya sabíamos porque la velocidad pues siempre es tangente a la trayectoria y solo tiene componente polar, ¿sí? Eso independientemente eh, de cómo sea teta punto y teta dos puntos, ¿sí? Puesto que es circular, la velocidad es tangente y por lo tanto tiene componente polar. Y la aceleración, pues nos queda
R dos puntos es 0, pero sí tiene este término que sería menos R y teta punto cuadrado en la dirección radial, ¿sí? Más el otro término que es R teta dos puntos. Este término no lo tiene porque teta punto es 0, entonces solamente tiene este término. Más R y teta dos puntos en la dirección polar, ¿sí? Entonces estas son las expresiones de la velocidad, del vector velocidad y el vector aceleración en coordenadas polares del movimiento circular general, ¿sí? Aquí lo importante es también ver cómo se comporta el vector aceleración. Vean que tiene una componente radial, ¿sí? Y esa está aquí en esta figura, ¿sí? El vector aceleración va en cierta dirección. En el movimiento circular uniforme, obtuvimos que el vector aceleración siempre apuntaba hacia el centro, ¿sí? Porque solamente tiene la componente radial, ¿sí? En este caso, omega 0 es constante, ¿sí? Y tiene este término. Esta es la aceleración, es un signo negativo y va en la dirección radial. Entonces siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro del círculo. En este caso, en el caso general, no necesariamente porque tiene ambas componentes, la radial, ¿sí? Que es igual, vean, es la misma expresión del movimiento circular uniforme. Solo tengan en cuenta que aquí teta punto, pues es función del tiempo. En el caso del movimiento circular uniforme, omega es una constante, ¿sí? O teta punto es una constante. Y aparte tiene el término, una componente polar, ¿sí? Que es esta de aquí, que en la dirección del vector polar, ¿sí? Que es r teta dos puntos. Entonces el vector aceleración no necesariamente va hacia el centro. De hecho, no va en general. Solo el caso con velocidad angular constante, uniforme, movimiento circular uniforme, solamente en ese caso el vector de aceleración va hacia el centro. Si no es así, pues va en cierta dirección, tiene una componente radial y una componente polar, que son estas de aquí. ¿Sí? Estas... esta de aquí es la componente radial, es menos r teta punto cuadrado, y la componente polar es r teta dos puntos. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es la descripción del movimiento circular en general, ¿sí? Bueno, algo que quisiera también que fuéramos viendo, ustedes que fueran pensando, tener idea de la dinámica, ¿sí? Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Pero podemos ya tener idea de qué es lo que pasa con la dinámica. Esta parte que hemos estado viendo, pues es cinemática, y en la cinemática les habíamos quedado que no nos interesa quién produce el movimiento, ¿no? Esto es un objeto que se está moviendo en un círculo, o los movimientos que estuvimos viendo, simplemente es su descripción cinemática. No nos interesa quién eh, o por qué se está moviendo así. Entonces vamos adelantando un poco, simplemente pensando en la aceleración como producto de las fuerzas, ¿sí? Y nada más, ¿sí? No ir más allá. Posteriormente lo vamos a ver. Entonces, pensar que en la segunda ley de Newton, ¿sí? Simplemente esa ley. La segunda ley de Newton, que establece que eh, la, la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración, que
Espero que la mayoría al menos la haya visto. Es un vector, es vectorial, ¿no? Porque hemos visto que la aceleración es un vector. Entonces, la fuerza es un vector también, y esta ecuación la vamos a estudiar de diferentes maneras, pero así como está escrita es una igualdad, ¿sí? Es decir, eh, la aceleración es la fuerza entre la masa, ¿sí? La fuerza va a ser la que va a producir la aceleración en los objetos, ¿sí? Entonces, la aceleración y la fuerza son paralelos, y hay un término de masa que tiene que ver con la inercia de los objetos, pero eso después lo vemos. Ahora podemos pensar simplemente, cuando veamos una aceleración, pues pensemos en el concepto de fuerza. ¿Quién está produciendo este movimiento? Pues una fuerza que va en esa dirección, ¿sí? O sea, solamente eso, no ir más allá, ¿sí? Puesto que la aceleración va en esta dirección, en este movimiento, en el movimiento circular en general, pues es de esperar, ¿sí?, que haya una fuerza en esta dirección que produzca ese movimiento, ¿sí? Entonces hay una fuerza ahí necesaria para producir este movimiento. Y aquí hay otro detalle, y el otro detalle es que esta fuerza, si usamos la segunda ley de Newton, es que esta fuerza es la fuerza total, ¿sí? Esta que aparece aquí es la fuerza total. Porque sobre un objeto pueden actuar diferentes fuerzas, pero si usamos la segunda ley de Newton, esta fuerza es la resultante de todas esas fuerzas, ¿sí? Entonces, en este caso, a lo mejor están actuando diferentes fuerzas sobre este objeto, pero la fuerza total va en esa dirección de la aceleración, ¿sí? Para producir este movimiento tiene que haber una fuerza en esa dirección. ¿Quién la produce? Pues ese ya es un problema específico, ¿sí? Algunas fuerzas, y después vamos a ver ejemplos, ¿sí? En el movimiento circular uniforme, pues la fuerza necesaria para producir este movimiento es una fuerza que apunte siempre hacia el centro del círculo, ¿sí? Y eso se le llama fuerza centrípeta. Aquí, como en el movimiento circular uniforme, pues eh, la aceleración que quedamos será esta cantidad. Creo que lo pusimos aquí. Es la aceleración centrípeta, ¿sí? Bueno, si no lo pongo acá, la aceleración centrípeta, que es omega cuadrada R en magnitud, ¿sí? Omega cuadrada R es la aceleración centrípeta. La fuerza que produce esa aceleración se le llama fuerza centrípeta. Bueno, simplemente eso, ¿sí? Si ustedes ven un vector, si vemos un vector de aceleración, ¿quién va a producir esa aceleración? Una fuerza, ¿sí? O un conjunto de fuerzas, pero esa va a ser la fuerza resultante. Bueno, aquí déjenme hacer un ejemplo de este movimiento circular en general, ¿sí? Entonces déjenme poner una hoja más. Que de hecho es un ejemplo que tengo en las notas. Déjenme ubicarlo si es que está aquí. No, creo que no está aquí. Bueno, no está aquí, pero es el siguiente ejemplo. Está redactado en las notas como un ejemplo. Y vamos a suponer un movimiento en el cual la aceleración angular es constante, ¿sí? Lo voy a hacer aquí, de hecho aquí rápido, en este espacio. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde θ es un movimiento circular, ¿sí? Pero tal que el ángulo en función de, bueno, no el ángulo, sino que lo hace con una aceleración angular constante, es decir, θ dos puntos, que estamos denotando como un alfa,
bueno, es un alfa cero, y es decir, es constante. ¿Sí? Esto es parecido al movimiento con aceleración constante que vimos en una dimensión, ¿sí? El mr rectilíneo uniforme acelerado, ¿sí? Aquí vimos que es un movimiento con aceleración constante, ¿sí? Entonces, aquí en el movimiento circular, pues, simplemente es que alfa o teta 2 puntos es constante. Entonces, no sé si me podrían decir cómo va a ser teta en el tiempo y teta punto en el tiempo, que es la velocidad angular y el ángulo, si sabemos que teta 2 puntos es constante. ¿Alguien me podría decir? Si se acuerdan aquí, pues cómo obtuvimos x de t y b de t. Pues será integrando o calculando áreas, pero sabíamos, si se acuerdan, pues son expresiones que pues también no las olviden. Es una posición inicial más una velocidad inicial por el tiempo más un medio de A0t, t cuadrada. Y la velocidad pues es B0t más, digo B0 más A0t, ¿sí? Este es el movimiento con aceleración constante y este es x de t y b de t. Entonces aquí va a suceder algo parecido, puesto que teta 2 puntos es constante. Aquí este es x 2 puntos. Entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo? Pues un ángulo inicial podemos poner, ¿sí? Que va a ser el papel de la x0, que es la posición inicial, aquí, bueno, la posición inicial es x0 y b0 son las condiciones iniciales, ¿no? Que son muy importantes siempre en cinemática, es la posición inicial y la velocidad inicial, ¿no? Entonces aquí también hay un ángulo inicial, aquí en vez de una velocidad b0, pues es la velocidad angular, ¿no? Que sería vamos a ponerle omega 0, ¿sí? Omega 0 es la velocidad angular inicial, ¿sí? Aquí ya no, omega ya no es constante, ¿sí? Es un caso de este movimiento circular, pero general. Entonces es omega 0 por t más un medio. Ahora, en vez de aceleración, pues tenemos la aceleración angular, que sería alfa 0t cuadrado. Y teta punto, pues va a ser de aquí derivando, ¿no? Omega 0 más alfa 0t, ¿sí? Teta 0 y, y omega 0 son la posición inicial, inicial en ángulo, ¿no? O sea, es un ángulo. Y omega 0, pues es la velocidad angular inicial, ¿no? Inicial. Entonces, ¿cómo está dado el vector de velocidad? Pues es simplemente sustituir, ¿no? Sería r por teta punto, y teta punto es esto de aquí. Es decir, ya depende del tiempo. ¿Sí? Aquí es lo importante ver eso, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner. El vector velocidad, pues es r. Es r teta punto en la dirección polar, ¿no? Entonces, r teta punto, y teta punto, pues es esta cantidad, que es omega 0 más alfa 0 por t. Sí, lo estoy escribiendo explícitamente su dependencia en el tiempo, en la dirección polar. Y también el vector aceleración, también lo podemos escribir, que tiene una componente radial y una componente angular, que es menos r y teta punto cuadrado. Entonces, menos r y teta punto, que es esto mismo, omega 0 más alfa 0t, todo eso al cuadrado, ¿no? En la dirección, este es en la dirección radial, ¿sí? Ese es su componente radial, es este término.
y luego la componente polar, que sería r teta 2 puntos, más r, y teta 2 puntos es alfa 0, que es constante. Entonces esta componente polar, vean que no depende del tiempo, ¿sí? Obviamente los dos vectores dependen del tiempo, en este caso. Y esos serían los vectores, ¿sí? Velocidad y aceleración. Vean que en este caso, pues sí hay componente polar. Entonces déjenme poner una simulación que tengo de aquí, ahí en GeoGebra, bastante sencilla. Bueno, déjenme poner primero esta de aquí, que es el movimiento circular uniforme. Bueno, este es el movimiento circular uniforme, y podemos ver los vectores, ¿no? Cómo actúan. Pueden ver todo ese GeoGebra, ¿verdad? En la aplicación. Sí, sí se ve bien. Ok, gracias. Entonces es un punto, ¿no? Que se está moviendo. Aquí es cinemática, es una parte muy geométrica, ¿no? Es una de la mecánica y de la física en general, ¿no? Es también además, puesto que depende del tiempo, pues es muy visual, ¿no? Es algo que podemos ver. Entonces es un punto que se está moviendo en una trayectoria circular. Vean cómo es el vector velocidad y el vector aceleración. Siempre se están moviendo, ¿sí? O sea, lo solemos poner para ver, para ayudarnos, lo solemos poner el vector velocidad y aceleración en el punto que se está moviendo, ¿sí? La partícula que se está moviendo. Pero pues en realidad son vectores independientes que viven en un espacio de velocidades, ¿no? Y de aceleraciones. Aquí en la figura de la derecha, de hecho están también el vector velocidad y el vector aceleración, ahí dependiente de la partícula, ¿no? También este tipo de figura pues, nos ayuda, ¿no? A entender cómo son los vectores, ¿sí? Aquí le puse el nombre de odógrafa, y la odógrafa es la trayectoria que hace el vector velocidad, ¿sí? Así se le conoce. Es una figura, es una trayectoria que hace el vector velocidad, ¿sí? Entonces aquí también se puede ver que los dos son perpendiculares, ¿sí? El vector velocidad y el vector aceleración. Es un movimiento circular uniforme. El vector de posición también lo podemos poner, ahí está. Simplemente ese es el que indica la posición de la partícula, ¿sí? Algo también a notar es que vean que en coordenadas cartesianas, ¿no? Aquí está escrito en coordenadas cartesianas la posición, velocidad y aceleración en ambas coordenadas. Pero vean que las componentes en X y en Y, si proyectamos, ¿no? En un instante, la posición, ¿no? Las coordenadas del punto que se está moviendo en una circunferencia, X y Y de t ejecutan un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces esta Y de t y X de t, pues están oscilando y lo hacen de manera armónica, como un movimiento armónico simple, y no es era de esperar, ¿sí? Nos sorprende porque vean cómo son sus expresiones. X de t es una R por coseno de omega t, que es un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, en sus componentes cartesianas, este punto que está realizando una trayectoria circular tienen un movimiento armónico simple, ¿sí? X de t y Y de t. Entonces, por eso los puse ahí.
ejecutan un movimiento armónico simple. Oscilan, ¿sí? Los dos. Es decir, esta trayectoria circular la podemos entender como dos movimientos independientes, bueno, sí, independientes, en X y en Y, que son movimientos armónicos simples, ¿sí? Este es el movimiento armónico simple. Si movemos la velocidad angular, pues lo va a hacer más rápido. Aumentan los vectores de aceleración y velocidad. Recuerden que están por un término de omega y omega cuadrada. Por lo tanto, también se ven modificados. La trayectoria no cambia, porque R no cambia, pero sí su velocidad y su aceleración se hacen más grandes. Bueno, ahora déjenme pasarles el caso que en el cual la aceleración angular es constante. Podríamos llamarle a este movimiento como un movimiento circular uniformemente acelerado, en analogía al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿sí? Entonces déjenme ponerlo para que noten cómo están los vectores velocidad y aceleración, ¿sí? Aquí uso coordenadas polares. Todavía no lo he compartido, perdón. Entonces ahí va. Entonces este es el objeto. Ya no es movimiento circular uniforme. Es circular, pero con aceleración angular constante, ¿sí? Entonces podemos poner los vectores base, que son los vectores R y θ, ¿sí? Entonces aquí vean que se están moviendo estos dos vectores base, ¿sí? No son como las coordenadas cartesianas que están fijos, sino que se están moviendo en el tiempo. Siempre R, el vector radial unitario, sigue a la partícula, ¿sí? Esa es la peculiaridad de estas coordenadas. Y θ también se mueve, ¿sí? Esto siempre hace 90 grados. Y ahí están los vectores velocidad y aceleración. Vean que van cambiando en magnitud. Y el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? Esa es una propiedad general. Y el vector aceleración, pues, vean ahora que no va hacia el centro de la trayectoria, sino que está cambiando en dirección y en magnitud. Está creciendo, ¿sí? El vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria, pero en este caso está cambiando su magnitud, está aumentando. Aquí los podemos ver también en esta parte de la derecha, ambos vectores, ¿sí? Ahí va de nuevo. Van cambiando ambos vectores sus magnitudes, ¿sí? Aquí lo podemos ver también. Estos de aquí, pues es θ0. Vean que θ0 pues no es más que la posición inicial, la posición angular. Le puse 0 para que empiece en el eje horizontal, que es lo más sencillo. Omega 0 es una velocidad angular inicial, ¿sí? Entonces aquí podemos también dar una velocidad inicial, velocidad angular inicial. Como lo tenía era con una velocidad angular inicial 0. Y la aceleración también la puedo cambiar, ¿sí? Le dejo un valor pequeño para que no aumenten muy rápido sus magnitudes, porque aumentan bastante rápido.
¿qué pasa si le doy una velocidad angular negativa? La velocidad angular también tiene signo, ¿sí? Y la velocidad angular va a ser positiva si va en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿sí? Es decir, si teta aumenta en esta dirección, y va a ser negativa si va en favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces también puedo darle una velocidad inicial negativa. Por eso el vector velocidad tiene cierto valor al inicio, en t igual a 0. Entonces, ¿qué esperan que pase? Entonces, un movimiento acelerado, si la aceleración es constante, como lo vimos en el tiro vertical, hay un punto de retorno, frena y después regresa. Sí, si ustedes lanzan un objeto hacia arriba, la velocidad es positiva, pero la aceleración es negativa. ¿Se acuerdan? Entonces, la partícula llega a una altura máxima y después empieza a caer. Entonces, esos signos son importantes. Y aquí va a suceder algo parecido. O sea, si le doy una velocidad angular negativa, pues se va a mover en esta dirección, es decir, en sentido de las manecillas del reloj, pero como la aceleración es positiva, va a llegar un momento en que va a frenar y después va a empezar a moverse otra vez hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. Espero que lo haga. Animal. ¿Vieron? Entonces llega hacia abajo y después empieza a moverse ya con una, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es lo que sucede con el tiro vertical. ¿Sí? Ustedes pueden lanzar hacia arriba un objeto y va a llegar a una altura máxima, se va a frenar y después va a empezar a caer otra vez. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer si le cambiamos el signo a la aceleración y esto lo hacemos positivo, ¿no? Aquí en este caso la aceleración inicial es positiva, pero la aceleración es negativa. Entonces una aceleración negativa en este caso significa un movimiento en la dirección de las manecillas del reloj. ¿Sí? Eso significa la aceleración negativa. Y la aceleración positiva, lo contrario. Vamos a regresarnos al caso de velocidad inicial 0, ya nada más para... Y aceleración positiva. Hay una aceleración pequeña. ¿Qué notan con el vector, con los vectores velocidad y aceleración? Fíjense cómo está cambiando el ángulo entre ellos. ¿Sí? También lo pueden ver en esta figura, en la de la derecha. Entonces, conforme aumenta el tiempo, le damos más, lo aumentamos más, lo aumentamos más. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando al ángulo entre el vector velocidad y aceleración? Tiende a ser perpendicular, ¿no? Como que en t, si aumenta el tiempo, cada vez se ve que son más perpendiculares, ¿sí? Y podemos calcular el ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Entonces déjenme quitar esta. Y ahora vamos a regresar a hacer ese cálculo. Entonces, ¿cómo calculamos? Tenemos los vectores, ya pueden ver las notas, ¿verdad? Lo que estoy anotando. Sí, Pi. Ok, gracias. Entonces, ahora, ¿cómo calculo el ángulo entre esos dos vectores? ¿Cómo es ese ángulo, no? El vector velocidad está en cierta dirección y el vector aceleración en otra, ¿no? Iba por acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale este ángulo?
Pues con el producto escalar. Entonces, teta va cambiando, ¿no? Este ángulo lo vimos en la animación. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con el producto escalar, ¿no? Entonces, sabemos que A punto B es la magnitud de A, la magnitud de B, por coseno de teta, ¿sí? Entonces, ahora, para calcular el ángulo, pues tengo que despejar, ¿no? Entonces, coseno de teta es simplemente A punto B entre la magnitud de ambas, ¿no? De la aceleración y de la velocidad. Ahora, A punto B también lo puedo calcular en términos de sus componentes, ¿sí? Pues vean que en polares o en cartesianas siempre es multiplicar componente a componente y sumarlas, ¿no? Entonces, en este caso, el vector velocidad no tiene componente radial, ¿sí? Entonces, podemos poner hasta 0 en la componente radial. Entonces, solamente es la componente, es decir, 0 por lo que sea, pues es 0. Y si tenemos componente polar en ambos vectores, ¿no? Entonces, es este por este. Entonces, me queda que es R con R cuadrado, alfa 0, y este término que es omega 0 más alfa 0t, ¿sí? Entonces esto me queda finalmente como R cuadrada, alfa 0, omega 0, más alfa 0t. ¿Y cuánto vale la magnitud del vector velocidad? Pues como nada más tiene esta componente, vale esto, su componente, ¿sí? Es R, puedo poner aquí la magnitud del vector velocidad, pues es simplemente esto, que es R, omega 0 más alfa 0 por t, ¿no? Y la magnitud del vector aceleración, ¿cuánto es? Pues ese sí es todo esto, ¿no? Al cuadrado. La raíz cuadrada de este término al cuadrado, que es R cuadrada, y omega 0 más alfa 0 por t. Como está al cuadrado, me queda la cuarta, más su otra componente al cuadrado, que es R cuadrada alfa 0 cuadrado. Y todo eso raíz. Bueno, ahí la raíz me invadió el 4, ¿sí? Pero no importa, es eso. Entonces, este producto es la magnitud de esto, solo lo voy a indicar, lo voy a dejar como la raíz de esto de aquí. Esto de aquí en anaranjado, es esto de aquí. Y luego por, ya nada más para ver qué nos da, ¿no? Y la magnitud de la velocidad es este término, que es R y omega 0 más alfa 0t, ¿no? Entonces con este se me cancela y este también se me cancela y me queda R alfa 0 entre la raíz, ¿sí? Y la raíz depende del tiempo, tiene un término que depende de t, ¿sí? Hay un término aquí en t. Este término en t. Por lo tanto, aquí va a haber un término en t, ¿sí? Ya no lo quiero escribir para no seguir con lo que avanzando, ¿sí? Pero aquí hay un término en t. Entonces, cuando t tiende a crecer, t tiende a infinito, pues esto va, o sea, cuando t tiende a infinito, pues este coseno, o sea, todo este término, como está aquí abajo el tiempo, pues esto va a tender a cero. Es decir, coseno de teta tiende a cero, ¿sí? Es decir, el ángulo entre los dos vectores tiende a ser pi medios. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Aquí vimos varias cosas. Entonces vamos a seguir. Y ahora quiero ver el vector velocidad angular, ¿sí? Entonces, pues, empezamos nosotros viendo la cinemática en una dimensión, ¿no? La posición, velocidad y aceleración, pero después los convertimos en vectores, ¿no? Dijimos, pues en movimiento circular uniforme, la aceleración es diferente de cero porque hay un cambio de dirección, ¿no? Y también introdujimos, al ver el movimiento circular, pues las cantidades
cinemáticas angulares, ¿sí? Que es en el ángulo, ¿no? En el tiempo, la derivada del ángulo, que es teta punto, que la denotamos como una omega, ¿sí? Y la segunda derivada, que es el vector, perdón, la aceleración angular, que es teta dos puntos, y la solemos denotar como alfa de t, ¿sí? Y son cantidades escalares, ¿sí? Estas son la cinemática en términos de ángulos, ¿no? Podemos ponerle angular. Entonces, la pregunta es si estas cantidades también las podemos definir como vectores, ¿sí? Y la respuesta es sí, ¿sí? En especial la velocidad angular, ¿sí? Entonces, para ello, pensamos ahora en un movimiento circular, ¿sí? Pero en un plano diferente de el XY, ¿sí? Como está en la figura. Entonces, esta es la trayectoria circular, es un movimiento circular en general. Obviamente define un plano, esta trayectoria circular, y el vector omega, que va a ser el vector velocidad angular, este es el vector velocidad angular, lo definimos así. Dado ese plano, ese círculo, de esa trayectoria circular, ese omega es perpendicular a ese plano. Su magnitud, pues, es omega, ¿sí? O sea, la magnitud de este vector, velocidad angular, pues es omega, ¿sí? Que es teta punto, ¿sí? Entonces, como vector es perpendicular al plano que define esa trayectoria circular, pero además satisface una regla de la mano derecha, como se muestra en la figura. Es decir, si la partícula se está moviendo en dirección de los dedos, ¿no? Así como está en la figura, el vector velocidad angular está en la dirección del pulgar, ¿sí? Porque esta trayectoria define un plano y tenemos dos perpendiculares, ¿no? En esta dirección y en la otra, ¿no? Entonces, un movimiento, una partícula que se está moviendo en esta dirección, el vector va en esta dirección, es una regla de la mano derecha, ¿sí? Si se mueve en dirección contraria, pues el vector velocidad angular va en dirección contraria, ¿sí? Y así se define el vector velocidad angular. Algo importante es que podemos obtener el vector velocidad y el vector aceleración a partir del vector velocidad angular. Entonces, la velocidad la podemos escribir como omega cruz R, ¿sí? Y lo podemos ver aquí, ¿sí? Si este es el vector omega, ¿sí? Lo puedo trasladar aquí y el producto vectorial pues va a ser este vector que va siempre hacia el, no, ya me equivoqué. Es R, ¿no? Entonces, este es omega y este es el vector R, ¿no? Este es el vector de posición que hace como un cono, ¿no? Cuando sigue a la partícula. Entonces, este R lo puedo trasladar aquí, ¿no? Sería así. Entonces, omega cruz R, lo voy a dibujar para que se vea. Entonces, este es R y este es omega, ¿no? Que sería este. Y omega cruz R, pues es el vector velocidad, ¿sí? Recuerden que es una regla de la mano derecha. Entonces, este plano que definen omega y R está perpendicular, es el vector, bueno, el vector velocidad va en esa dirección, ¿sí? Por lo tanto, se satisface esta relación. La magnitud, ¿cuánto sería? La magnitud del vector velocidad, pues sería omega por R, ¿no? Su magnitud por la magnitud del vector de posición R,
por el seno del ángulo que forma omega y r. Seno de teta, que en este caso es este de aquí. ¿Sí? Es este es omega en esta dirección, ¿no? Aquí está. Entonces este ángulo es teta, es este ángulo, y por lo tanto este r seno de teta pues es el radio de la trayectoria circular. Es decir, esto satisface bien. La magnitud de la velocidad, ¿se acuerdan? Es omega r, donde r es el radio de la trayectoria circular. En este caso es r seno de teta, porque estamos haciéndolo así, de acuerdo al vector de posición y el vector omega. ¿Sí? Podemos hacer también lo mismo con el vector aceleración. Y el vector aceleración, pues por definición, es el vector derivada del vector velocidad. Y podemos hacer esta derivada, ¿no? Es un producto vectorial. Entonces es derivada del primero cruz el vector. Recuerden que al ser producto vectorial es importante el orden. Más es un producto. Ahora es omega constante cruz el vector derivada del vector de posición. ¿Sí? En este caso, bueno, este omega no cambia en el tiempo, por lo tanto esta derivada es cero. ¿Sí? O sea, si esto describe una trayectoria circular y si este omega siempre es perpendicular a esa trayectoria, pues no cambia. ¿Sí? Entonces esta derivada es cero. Y vamos a suponerlo que es un movimiento circular uniforme, entonces su magnitud tampoco cambia. Entonces este primer término se cancela y solamente me queda este término, que es omega cruz b. ¿Sí? Entonces el vector aceleración lo podemos escribir así. El vector aceleración es omega cruz velocidad. ¿Sí? Entonces y son los importantes. Después, cuando estemos analizando sistemas no inerciales, va a ser una aplicación de estos conceptos en movimiento, en rotaciones, en sistemas no inerciales, y para cuando estudiemos cuerpos que están girando. ¿Sí? Entonces esto simplemente ahora lo defino, pero después vamos a hacer uso de él. ¿Sí? No vamos a trabajar un tiempo con él, pero después lo retomamos esto. ¿Sí? Pero queda adecuado verlo porque estamos viendo el movimiento circular. ¿Sí? Algo interesante también es que vean que esta expresión también se puede expresar de la siguiente manera. Vean que el vector velocidad es la derivada del vector de posición, es decir, esta igualdad se puede escribir así. De R en dt es igual a omega cruz el vector. Y esta también. El vector aceleración es la derivada del vector velocidad. Entonces es dv, la derivada del vector velocidad respecto del tiempo es igual a omega cruz el vector velocidad. ¿Sí? Entonces vean que si ustedes tienen un vector, respecto del vector omega, bueno, el vector velocidad, o el de posición, su derivada de ese vector, ¿sí? Que es este lado, está dado en términos de ese mismo vector, omega cruz ese vector. Entonces, esta es una regla que se satisface en general. Si ustedes tienen un vector, ¿sí? Un vector A, su derivada respecto del tiempo
lo podemos escribir como omega cruz el vector A. ¿Sí? Es una relación útil que después también vamos a usar. Es como aplicar, esto es como un operador. ¿Sí? Es decir, tienen el vector, su derivada es hacer el producto cruz con omega. Bueno, después lo veremos eso. Entonces, déjenme ahora pasar a ver las propiedades de un movimiento en un plano, ¿sí? Entonces, habíamos visto bueno, el vector velocidad, vector aceleración. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. El vector aceleración, quedamos que cualitativamente siempre iba hacia el centro, digo, adentro de la curvatura, ¿sí? Y ahora vamos a escoger unos ejes, el eje normal y el eje tangente en un punto dado, y poder escribir este vector aceleración en términos de una componente tangencial y una componente normal, ¿sí? Obviamente esto va a cambiar en cada punto. Esto es local, en un punto de la trayectoria, en un instante también de tiempo, puesto que esto se está moviendo en el tiempo. Y esta manera de entender así o de describir el movimiento, la cinemática, de esta manera, nos permite, bueno, es muy útil porque la componente normal se debe a aquí ya están escritos los vectores, ¿sí? El vector aceleración se puede escribir como una componente tangencial en la dirección tangente. Entonces defino dos vectores unitarios, el vector normal en un punto dado, o sea, en cualquier punto, ustedes pueden definir el vector normal. El vector normal, por convención, la dirección suele ser hacia adentro de la curvatura, ¿sí? Como está aquí en la imagen. Y el vector tangente, pues es tangente, y aquí suele tener la dirección de la velocidad, ¿sí? Recuerden que la velocidad siempre es tangente, por lo tanto, este vector unitario, t, es en esta dirección, es tangente en un punto dado, y el vector normal es normal en un punto dado, ¿sí? Recuerden que un vector siempre lo podemos hacer una descomposición en diferentes sistemas de coordenadas, ¿sí? Ya lo hicimos con coordenadas cartesianas y coordenadas polares, pero no son las únicas, hay muchas. Esta manera de descomponer el vector aceleración es muy útil y es muy útil porque tiene propiedades físicas importantes, ¿sí? La componente tangencial se debe a cambios en la magnitud de la velocidad, como está escrito en la ecuación. Y la componente normal tiene que ver con los cambios de dirección. Su expresión es la magnitud de la velocidad al cuadrado entre ρ. Y ρ es algo que se llama radio de curvatura. Ρ es radio de curvatura. Si se acuerdan, en el movimiento circular uniforme, de hecho también en el movimiento circular en general, obtuvimos que la aceleración, déjenme ver aquí, la aceleración centrípeta, ¿sí? Se puede escribir como omega cuadrada r, pero omega, también tenemos la relación de B, que es igual a omega r. Por lo tanto, sustituyendo esta aceleración centrípeta, también la podemos escribir como v cuadrada entre r, que es lo que tenemos acá. Este de aquí. Es v cuadrada, pero entre ρ es un radio de curvatura. Es decir, en un instante, en un punto de la trayectoria, el movimiento lo podemos entender como un movimiento circular.
solamente en un punto de la trayectoria, ¿sí? Bueno, en todos los puntos, pero lo que va a cambiar es el radio de curvatura, es decir, en un punto, en cualquier punto de la trayectoria siempre podemos dibujar un círculo, ¿sí? Ese círculo se le llama el círculo osculador. ¿Sí? Y ese círculo va a depender obviamente de la curvatura de la trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿no? Entre mayor sea sí, la curvatura, más pequeño es ese círculo, ¿sí? Ese círculo es tangente en ese punto. Y en ese punto, instantáneamente, el objeto, la partícula, se mueve como si fuera con un movimiento circular, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su componente, su componente normal? Es b cuadrada entre r, ¿sí? Que es lo que vimos acá. En general, ¿no? Esto es de aquí también está, ¿no? Esto de aquí. Este es de lo que escribí hace rato, que es esta aceleración, es la radial, en este caso, ¿no? Que es menos r teta punto o menos b cuadrada entre r, ¿sí? Porque b es r punto, ¿sí? Entonces, si este es r punto cuadrado, perdón, de aquí. Entonces se puede escribir la aceleración radial como menos b cuadrada entre r, ¿sí? Aquí, cuando estuvimos viendo el movimiento circular, general, usamos los vectores teta y r, los vectores polares. Y el vector radial, vean en qué dirección está, ¿sí? Va en esta dirección. Por eso este menos indica que la aceleración radial va en esta dirección, ¿sí? En un plano en general, aquí ya no está este signo porque la convención de escribir este vector normal es en esta dirección, ¿sí? Por eso no va ningún signo. Seguimos. Entonces, un vector tangente unitario se puede construir muy fácilmente con el vector velocidad, ¿sí? Entonces, t, que es unitario, pues no es más que el vector velocidad entre su magnitud. Recuerden que un vector unitario, ¿no? Si ustedes tienen un vector, ¿ah? El vector unitario, que sería, así lo puedo denotar, es ese mismo vector en esa dirección, ¿no? O sea, a partir de un vector, ¿ah? Yo puedo construir un vector unitario en esa misma dirección, simplemente con ese mismo vector y dividiéndolo entre su magnitud. De esta manera, pues el vector A su magnitud es 1. ¿Sí? Entonces, el vector tangente se puede construir a partir del vector velocidad. Simplemente con el vector velocidad sabemos que siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, usamos el vector velocidad y lo dividimos entre su magnitud. De tal manera que el vector velocidad lo puedo escribir como el vector t, tangente, por su magnitud. Entonces, si quiero calcular el vector aceleración, a partir de esta expresión, pues el vector aceleración es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Entonces, aquí tengo un producto y es la derivada de este por el vector, ¿no?
más, ahora ¿no? Que es la magnitud de B, por la derivada del vector tangente. Y aquí ya está muy claro, ¿sí? La aceleración se puede escribir como una componente tangente en un punto dado, ¿sí? Porque así está construido este vector tangente, por la derivada de la magnitud de la velocidad. Es decir, en esta componente, esto se debe a cambios en la magnitud de la velocidad, ¿sí? Entonces, este es cambios en la magnitud de la velocidad. Más otro término, ¿sí? Que son cambios en la dirección, porque esta es la derivada del vector tangente, es decir, estos son los cambios de dirección, ¿sí? Entonces, este otro término son cambios en la dirección de la velocidad, en la dirección de B, ¿sí? Porque T, pues es el vector tangente que lo usamos o lo construimos a partir del vector velocidad. Entonces, este término son cambios en la dirección de la velocidad. Y ahora solamente hay que ver cómo está dado estos cambios en la dirección, ¿sí? Entonces, esos cambios del vector, la derivada del vector, la derivada del vector tangente respecto del tiempo. Para ello usamos un sistema de coordenadas local en un punto, ¿sí? Entonces, en un punto, pues escojo cierto sistema de coordenadas donde ρ es el radio de curvatura, ¿sí? Es como un movimiento circular uniforme. Aquí ya no voy a usar teta, sino que voy a usar phi para ese ángulo. Este es phi. ¿Sí? Para no confundirlo con teta. Teta, en polares, pues sería el ángulo que hace respecto del vector de posición. Y el vector de posición sería ¿no? Y este sería teta. En estas coordenadas, XY. ¿Sí? Pero estas que están aquí dibujadas son unas coordenadas locales. Van cambiando en cada punto de la trayectoria. ¿Sí? Como está aquí en la figura. El arco, pues va a ser ρ por d phi, ¿sí? Y esto me permite calcular el radio de curvatura, como d es en d phi, ¿sí? Pero más importante es esto que queremos calcular, es la derivada del vector tangente, ¿sí? Y si se acuerdan, habíamos visto que un vector cuya magnitud es constante, su derivada de ese vector es perpendicular a él y satisface una especie de la regla de la mano derecha. Es decir, la derivada de este vector tangente es un vector en esta dirección, es decir, en la dirección del vector normal. Pero si se acuerdan, es este phi, o el ángulo teta, ¿sí? Como lo usamos en las coordenadas polares, déjenme ver si lo encuentro, aquí está. Vean que tenemos estos dos vectores, ¿sí? El r y el teta, ¿no? El radial y el polar. La derivada del vector radial es el vector polar con un término en teta punto. Y el del vector polar
pues es también el vector radial, su derivada del vector polar es el vector radial, con un signo menos y con un teta punto, ¿sí? Porque si tenemos el vector polar, su derivada sería en esta dirección. Déjenme hacerlo con azul. Sería en esta dirección. Este sería la derivada del vector polar. Es decir, sería menos R en esa dirección. Y hay un teta punto porque teta va cambiando, porque estos vectores están rotando, ¿sí? Por eso aparece ese teta punto. Entonces aquí también la derivada de este vector es el vector normal. En este caso no le pongo un menos porque sí está en esa dirección. Pero si va un phi punto, no un teta, sino que va un phi punto porque este es el ángulo phi. ¿Sí? Entonces esta derivada es, este es phi punto en la dirección normal. ¿Sí? Y ahora phi punto, nos regresamos al movimiento circular. Phi punto, aquí está aquí está en teta, ¿sí? Entonces, el teta es, el phi hace el papel del teta, ¿sí? En ese sistema de coordenadas locales. Entonces, phi punto se puede escribir, ¿no? O sea, de esta relación, phi punto, voy a poner en rojo para que se note. Phi punto es de aquí, es la magnitud de B, ¿sí? Es decir, la magnitud de B es igual a R punto, R teta punto, ¿sí? Es decir, teta punto es la magnitud de B, perdón, entre R, ¿sí? Entonces esta relación la voy a usar, pero ahora con phi, y en vez de R es el radio de curvatura, ¿sí? Entonces, este phi punto es la magnitud de B entre el radio de curvatura en esas coordenadas locales. Este rho va cambiando dependiendo de la trayectoria, ¿sí? Entonces esto se puede escribir finalmente como la magnitud de B entre rho en la dirección normal. Y eso es lo que hay que sustituir aquí. Entonces, esto me lleva a que la aceleración se escribe como cambios en la magnitud de la velocidad en la dirección tangencial más este b con este b, me queda b cuadrada entre rho y en la dirección normal. Pero recuerden de dónde viene. Viene de cambios en la dirección de b de la velocidad. Es decir, este término son los cambios en la dirección y en este caso, pues esa componente va en la dirección normal. En esta dirección. ¿Sí? Entonces este vector, aceleración, que va cambiando en el tiempo, ¿sí? Tiene dos componentes locales, si quieren llamarlo. Siempre va hacia adentro de la curvatura, ¿sí? Y tiene una componente tangencial en ese punto y una componente normal. La componente tangencial se debe a cambios en la magnitud de la velocidad y la componente normal se debe a cambios en la dirección de la velocidad. Grabación. Pero lo importante, ¿sí? El resumen, ahorita si quieren
no pongan la atención en cómo dedujimos estas relaciones. Lo importante con lo que se deben de quedar es esto, ¿sí? En cada punto de la trayectoria, el vector velocidad, ya sabemos, ese es el sencillo. Siempre es tangente a la trayectoria. Marca la dirección de la trayectoria, ¿sí? La dirección de movimiento del objeto. El vector aceleración va siempre hacia adentro de la curvatura en esa trayectoria. Y ese vector aceleración lo podemos descomponer en ese punto en dos, en su componente normal y en su componente tangencial, ¿sí? La componente tangencial se da a cambios en la magnitud de la velocidad, la componente normal a cambios en la dirección de la trayectoria. El caso extremo, por ejemplo, sería que una recta, ¿sí? Un movimiento en una línea, entonces ahí no hay cambios de dirección, entonces este sería 0 y simplemente la aceleración sería en la dirección de esa misma línea, ¿sí? O sea, algo extremo sería en una línea, ¿no? Si se está moviendo el vector velocidad, pues va en esta dirección, y el vector aceleración, pues también va en esta misma línea y puede ir en esta dirección o en esta dirección. Eso sí ya puede cambiar, ¿sí? Pero está en esa misma, solo tiene componente tangencial, ¿sí? Que lo queremos ver así. Otro caso extremo es el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, el vector velocidad es tangente siempre, pero el vector aceleración solo tiene componente tangencial, no tiene componente, perdón, el vector aceleración solo tiene componente normal, no tiene componente tangencial. ¿Y por qué no tiene componente tangencial? Porque la magnitud de B es constante, ¿sí? En este caso, la magnitud de B es constante. Por lo tanto, no tiene componente normal, la aceleración. Digo, no tiene componente tangencial, ¿sí? Solo tiene componente normal porque hay un cambio de dirección de la velocidad, eso sí, pero en su magnitud no, ¿sí? Este término de aquí sería 0 porque la magnitud no cambia. En el movimiento circular uniforme, la magnitud de B es 0, digo, es constante, perdón, y dB en dt es 0, y por lo tanto no tiene componente tangencial, solamente componente normal. En coordenadas polares, la componente normal es la componente del vector radial, con un signo menos. Bueno, en la práctica es un poquito más tedioso de calcular, por ejemplo, estas componentes, pero se puede hacer. ¿Sí? Es decir, si tenemos el vector velocidad, ya sea en coordenadas cartesianas o en polares, podemos calcular su magnitud y después derivar respecto del tiempo. Y eso nos daría la componente tangencial. Y en este caso, para calcular la componente normal, vean que necesitamos el radio de curvatura. Entonces, lo que se suele encontrar más bien es el radio de curvatura. Bueno, podemos encontrar la componente normal, ¿sí? Y el radio de curvatura después de esta relación. Entonces, déjenme escribir eso. La componente tangencial de la aceleración, pues es la derivada del vector de la magnitud. Y la componente normal es la magnitud al cuadrado entre el radio de curvatura, ¿sí? Esta se puede calcular de manera sencilla si ustedes conocen el vector velocidad en el tiempo, ¿sí? Ya sea en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Lo que se puede hacer también es
después calcular el vector, la magnitud del vector aceleración, ¿sí? O sea, supongan que tienen estos dos vectores, ¿sí? El vector velocidad y el vector aceleración, ¿no? En coordenadas cartesianas, ¿no? Puede ser los que acabamos de ver, ¿no? Movimiento circular uniforme o circular en general, ¿no? Podemos calcular sus magnitudes. Calculando su magnitud, podemos calcular su componente tangencial. Calculando la magnitud de la aceleración, pues la aceleración también está dada en estas componentes, pues por la raíz cuadrada de su componente tangencial más su componente normal al cuadrado. Ese es un vector que en esas coordenadas, entonces su magnitud es esto. Entonces, si tenemos esta magnitud, que la podemos calcular también a partir de sus coordenadas cartesianas, es decir, esto lo conocemos, entonces de aquí podemos despejar la aceleración normal. Entonces, la aceleración normal quedaría como la raíz cuadrada de la magnitud de A al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto nos daría la aceleración normal. Si tenemos la aceleración normal, podemos calcular el radio de curvatura como B cuadrada entre su componente normal. ¿Sí? Entonces son varios pasos los que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo del tiro parabólico y calcular su radio de curvatura, su componente tangencial y su componente normal.